Buenos días a todos, les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Graciela Braga, formo parte de la comisión directiva del Instituto de Auditores Internos y del Comité de Tecnología de Información. Tengo el honor en esta oportunidad de presentar a Marina Varela, una amiga de la casa y desde hace muchos años. Así que para mí realmente es un honor tener a Marina, que fue la impulsora de la resolución 87 del 2022, que son las normas del sector, para el sector público relacionadas con controles de tecnología. Decimos entre nosotras, siempre en nuestro corazón va a ser la ex resolución 48 de SIGEN del 2005, para todos aquellos que hace muchos años que venimos utilizándola. Marina es la impulsora de la norma, es gerente de proyectos especiales en la Sindicatura General de la Nación, lugar donde estás trabajando y prestando servicios y colaborando con todos los organismos del sector público hace más de 20 años, y cuenta con 2 certificaciones de ISACA, una específicamente relacionada con auditoría de sistemas, y la segunda con riesgos. Para mí realmente es una alegría tenerla, Marina, y que SIGEN y el Instituto de Auditores Internos hayan podido organizar esta webinar. Te agradezco muchísimo, Marina, de todo corazón, realmente. Esta norma no es nada más que para el sector público, en realidad es una norma pionera y la estamos también impulsando como un marco de control que utilicen las organizaciones privadas. Sin más, le doy la bienvenida formalmente a Marina y los dejo con ella. Muchas gracias, Marina. Bueno, muchas gracias, Graciela, por tus palabras, y bueno, gracias al Instituto. La verdad, un gusto para mí poder presentar este trabajo, que la verdad sí, si bien me tocó impulsarlo, es algo que las normas, digamos, recogen la experiencia de todo el conjunto de auditores que estamos en temas de control en el sector público de hace muchos años. Venimos realmente trabajando con toda esta situación desde las normas anteriores en la resolución 48 de 2005, pero bueno, a partir de toda la experiencia recogida y bueno, las autoridades actuales le han dado mucho apoyo también a la necesaria actualización que requería este conjunto de normas, así que la verdad en ese sentido estuvimos trabajando arduamente, incluso en el tiempo de la pandemia, así que para lograr esa actualización, intercambiando opiniones, intercambiando con profesionales y expertos en distintos organismos del sector público, docentes, fuimos recopilando un poco las opiniones y las experiencias recogidas, y bueno, logramos armar este documento que fue aprobado recientemente por las autoridades del Síndico General de la Nación en la resolución 87, así que ahora, si quieren, se los voy a presentar. Igual, la verdad, sí comparto con tu visión, Graciela, de que no es que es algo específico diseñado para el sector público, recoge las experiencias del sector público, pero quedó un marco donde se explicitan los puntos de riesgo, quedó ordenado, digamos, que puede servir para otro tipo de organizaciones también, como guía, como material de consulta, o para mantener armar vieron que cuando hacemos las observaciones como auditores, siempre está bueno poner buena observación, riesgo y recomendación. Bueno, todo, al estar explicitados los riesgos, tenemos como un poco de letra, en eso también hubo mucho trabajo de ir armando caso por caso
cuáles eran los por qué. Así que, bueno, si quieren, voy a presentarles como en la pantalla cómo fue quedando el material, y lo vamos viendo caso por caso, y bueno, después, tal como vos dijiste, a todos los que veo, muchos amigos conocidos y colegas de muchos años en distintas unidades de auditoría interna o distintas organizaciones, a disposición para consultas, tanto al final de la charla como después, bueno, muchos me contactan, si no, para tener algún material. El material está, la norma salió aprobada en el boletín oficial, así que, a ver si puedo presentar. Esta es la pantalla, a ver si no hago lío. Ahí se ve, ¿no? Bueno. Sí, perfecto, perfecto. Cada vez que toco, voy a poner esto al costadito, así no me... Bueno. Como les decía, esto salió en el boletín oficial en enero, la resolución 87, ay, se presenta solo, lo tengo que contener. Y bueno, quería hablarles eso, del boletín oficial, salió en enero, es una actualización respecto de lo que era la resolución 48 que estuvo vigente anteriormente. No sé si algunos tienen este librito viejo que tenía los principales objetivos de control que se usaron como guía durante muchos años, y siempre destaco, ¿no?, que a quienes está dirigido, digamos, cómo lo usamos, que es como que tenemos tres público objetivo. Por un lado, los responsables de los organismos del sector público, los ministros, los directores, los que están a cargo de la gestión, los responsables informáticos puntualmente, el que tiene a cargo la gerencia del sistema, la dirección nacional, lo que corresponda, y los auditores. O sea, no es solo para auditores, sino que también la idea es que lo utilicen los que son responsables, y que ahí puedan ver la guía de los controles que se espera de ellos que apliquen. Y al disponer esta herramienta, los auditores también, sirve de punto de contraste, como para evitar esas diferencias de criterio. Digamos, cuando nosotros tenemos los controles previamente escritos en un conjunto de normas como esto, después evitamos las diferencias de criterios con el auditado, digamos. Esa situación donde, bueno, pero esto que vos me pedís, ¿por qué lo pedís? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito? Entonces, esta forma, haber documentado y armado en su momento la resolución 48, y ahora con la actualización en la resolución 87, todos los controles, nos permite reducir todas esas diferencias de criterio, y podemos ejecutar las auditorías con un sustento que, digamos, nos sirve de checklist. De esta forma, a ver, sí, ahí está. Ahora, la anterior norma eran 13 puntos. Ahora la ordenamos en 12 puntos, van a ver cuando hagamos un repaso del recorrido, algunos ya lo conocen mucho, pero otros quizá porque se incorporaron a la función después de 2005, que fue hace muchos años, y bueno, viene bien hacer un repaso de cuáles son los puntos que la conforman, en los que ordenamos los objetivos de control. Vamos a hacer un recorrido, pero bueno, son 12 puntos. Acá hago un primer pantallazo de los títulos, que después vamos a brevemente repasar cuáles son. Pero bueno,
unificamos uno de ellos. ¿Cuál fue la necesidad de este cambio respecto de 2005? Por un lado, realmente la tecnología cambió bastante, si bien están redactadas, los objetivos de control están redactados neutros de tecnología, digamos, no están asociados a si se usa tal o cual plataforma, tal o cual sistema operativo, o sea, es neutro de esa actualización porque se habla de el espíritu de los controles, independiente de sobre qué se instrumenten, pero la verdad es que sí fueron apareciendo cosas y nuevos riesgos que vamos a ir tratando por modalidades de procesamiento o de instrumentación, y la propia evolución de cómo fueron avanzando los temas en tecnología que requieren en algunos puntos ser más estrictos aún en los controles. Entonces van a ver que los cambios que hay son quizá no tantos, pero esos que son, hay que prestarles atención. Con lo cual, eso fue uno de los elementos que tuvimos, ese contexto de las tecnologías de información y de las comunicaciones, fueron uno de los elementos que tuvimos en cuenta, junto con la experiencia que fuimos recogiendo en los años a partir del uso de las normas como guía o como puntos de control en las auditorías, y la propia revisión del material nos hizo generar esta nueva versión, que como se ve abajo, es algo que desde la SIGEM, vieron, la SIGEM tiene como entre las funciones por la ley 24.156, la primer función es la de establecer normas de control para los organismos que están alcanzados en el universo de control de SIGEM, que son todos los del artículo 8, ¿no? Los organismos de administración central, las empresas con capital estatal y las universidades nacionales. Esperamos que todos ellos tengan en cuenta este conjunto de objetivos de control, tanto desde las áreas informáticas, como mencionamos antes, por supuesto de las responsables de la organización, como en las auditorías que se vayan ejecutando sobre temas informáticos. Bueno, para ahondar un poco en cuáles son los cambios tecnológicos, quiero agarrar esto para pasarlo un poquito para acá. Para ahondar un poco en esto de los cambios tecnológicos que se fueron dando en estos últimos tiempos y que son como vertiginosos, acá presento nomás algunos de los temas que estamos escuchando últimamente y que muchos van a caracterizar la evolución de la tecnología en esta década, todo lo que es la Big Data y todo lo que es ciencia de datos. Ya hay organismos que están generando áreas específicas de ciencia de datos para, en Argentina, porque en otros países ya existe desde hace varios años, con todo lo que acarrea, ¿no? Porque esto de acá, esta etapa de la revista The Economist, creo que fue en 2018, que fue el momento en que todas las grandes tecnológicas que compilan datos, ¿no? Y tratan a los datos casi como un commodity, Google, Amazon, Uber, Facebook, todas las grandes tecnológicas empezaron a valer más que las petroleras y que todas las demás compañías en el mundo, por muchas veces dando servicios gratuitos en los que la forma de cobro es guardar los datos, ¿no? Esa información que termina siendo después analizada para publicidad, marketing digital y todas las grandes temas que hoy están en boga, que terminan afectando mucho incluso
con estos estudios de comportamiento del ser humano, esto a nivel mundial, ¿no? Lo menciono, o sea, después nosotros somos el piojito dentro del sector público en la Argentina, pero esto está pasando a nivel mundial y me parece que, bueno, es algo que también está como haciendo un gran cambio en cómo es la perspectiva de la tecnología en estos momentos. Más allá de esto, bueno, todos los avances en tecnologías, acá veo de Smart Cities, de reconocimiento facial, de vigilancias, todo lo de blockchain que trae contratos inteligentes más allá de lo que es criptomonedas, Internet de las Cosas y todos los avances en la quinta generación, digamos, de tecnología 5G y que ya están analizando 6G, o sea, viene todo un gran cambio acelerado de tecnologías que, bueno, requería un poco ver cómo instrumentamos algunos elementos de control adicionales para el sector público, que a lo mejor no son muchos sobre estos temas, pero sí que van a permitir a los auditores que tengamos frente a situaciones de estas nuevas tecnologías, tener un marco para empezar a controlar estos temas, ¿no? Después, bueno, otro tema nuevo en el formato de cómo organizamos la norma, es que hemos incorporado, como les adelantaba antes, además de los objetivos de control, que acá vemos una página por el primero de los puntos, ¿no? Y respecto a la organización, como para ver un ejemplo, donde ponemos los objetivos de control del lado izquierdo, en la columna de la izquierda, y del lado derecho, por cada punto, estamos agregando los principales riesgos que se busca mitigar. Con lo cual, es esto que les decía, de tener un poco de letra, es explicarle a los responsables informáticos por qué instrumentamos como esperado este control, desde el punto de vista de la SIGEN, permite al auditor tener esa letra de, bueno, te observo tal cosa porque el riesgo que veo es esto, y ya lo tenemos documentado, y permite también tomar conciencia, ¿no? A las autoridades que tienen que tomar la decisión, que a veces hay algunos controles que requieren reorganizar un sector, invertir recursos, invertir horas hombre, en ordenar un tema, pero bueno, esto está asociado a mitigar estos riesgos, con lo cual también le da un respaldo al que toma esas decisiones para cómo instrumentarlo, ¿no? Bueno, hacemos también la referencia a las normas generales de control interno, eso no sé si tienen presente, la SIGEN en su momento, que acá muestro el librito para los que lo tengan a mano, sacó unas normas generales de control interno también con este mismo rol que tiene la SIGEN de regular y hacer normas de control para establecer las guías, que es, se traslada el modelo COSO a redactado quizá un poco distinto que el modelo COSO, porque está redactado también con este formato de objetivos de control, con el debe, cada control con esa forma de guía para indicar qué es lo que se espera, qué es lo que se debe hacer. Pero bueno, de esta forma, cuando tenemos ahora las normas de control interno para tecnología informática, las ordenamos también vinculándolas a las normas generales de control interno para que nos quede integrado. Vamos entonces ahora a pasar a hacer un repaso de los contenidos como para ir viendo de qué se tratan los puntos de control y cuáles fueron los principales cambios instrumentados. Por un lado, el primer punto habla de cómo organizar al grupo de los informáticos
dentro de la organización del sector público. Que, bueno, esto, como dijimos anteriormente y comentó Graciela, en realidad está basado todo en buenas prácticas que se usan internacionalmente para los sectores informáticos de cualquier tipo de organización, ¿no? Nosotros también tomamos como material de consulta tanto los estándares ISO, el modelo COVID, distintos materiales, estándares internacionales o buenas prácticas que nos llevan a seleccionar, bueno, cuáles son los puntos en los que resumimos lo que pedimos para los organismos del sector público, ¿no? Con lo cual, acá el punto de tener unicidad en el área informática es un punto que se mantiene, eso ya estaba desde el año 2005 como requisito, que sea independiente, que aunque no lo crean, aún hoy todavía tenemos áreas informáticas del sector público que tienen algún director de administración del cual dependen, con lo cual ahí, bueno, si después bajan el material y leen los riesgos, pero lo que pasa siempre es que se atiende prioritariamente al superior jerárquico del cual el área depende, y a veces no se atienden los requisitos o las necesidades operativas de otras áreas que a lo mejor tienen son más sustantivas, son prioritarias para la misión de la organización, y bueno, ese tipo de cosas a veces cuesta mucho, porque es verdad que cuando las autoridades políticas a veces se enfrentan a la situación de tener, bueno, que genero otra dirección nacional, genero otro espacio, y eso es visto como que agrando la estructura, y en realidad tengo que acotar, ser austero en estas cosas. Bueno, ese tipo de debates se dan siempre, y tratamos siempre de, más allá de que es una regla que SIGEN mantiene y sale como observación siempre, hacer ver al organismo que estamos en el año 2022, ¿no? En el año que sea, si es el año pasado fue el 2021, pero bueno, el rol de la tecnología y lo que la capacidad organizacional va teniendo a partir de la tecnología, es algo que requiere sí o sí de poner en lugar ese rol con la independencia que corresponde, reportando directamente a la máxima autoridad, para poder darle el lugar que se espera, y sacar el máximo aprovechamiento, ¿no? a lo que son las capacidades de la tecnología. Después, bueno, por supuesto, como todas las áreas, es necesario que estén claros los puestos de trabajo, las responsabilidades individuales, que haya separación de funciones, y que se vaya manteniendo la capacitación y el entrenamiento tanto para los técnicos como para los usuarios de los recursos informáticos. Acá, sobre este tema, lo que estamos incorporando como nuevo, es que estamos pidiendo a las organizaciones que manejan importantes volúmenes monetarios, o que que gestionen información de alta relevancia, o infraestructuras de alta criticidad para el Estado Nacional, que separemos seguridad de la información como un área independiente, que permita ese control por oposición. Esto, por ejemplo, Banco Central lo está pidiendo ya para los bancos, hace muchos años, etcétera, con lo cual nosotros, en el sector público, los bancos del sector público ya lo están cumpliendo, lo que esperamos es que las grandes organizaciones, que a veces manejan información tan sensitiva como cualquier banco,
de los ciudadanos o del Estado Nacional por ser algún tema ultracrítico, bueno, que también vayan a esta modalidad, teniendo un área de seguridad de la información que reporte en forma separada. Hay, por supuesto, la complejidad, que lo hablábamos antes, mientras tomábamos el café antes de empezar, la complejidad que existe hoy por hoy de conseguir y retener recursos para las áreas informáticas, porque hay mucha volatilidad, está habiendo ofrecimientos desde afuera, teletrabajando, o sea, competimos no solo con lo local, sino con otras empresas de afuera que intentan captar, y la verdad es que eso está dificultando y se comprende, es un desafío que Argentina tiene que resolver de alguna forma tratando de buscar, pero bueno, para el sector público es una complejidad que se agrega, se le va buscando a veces la vuelta, qué sé yo, CINEP instrumenta un mecanismo de algún plus para retener personal informático, parcialmente, digamos, se van encontrando distintos mecanismos, pero bueno, es un desafío que reconozco, que se enfrenta, no obstante, el deber ser, tenemos que apuntar a empujarlo, porque la verdad es que así como tenemos esa situación, también tenemos la situación de que aparecen ataques de ransomware todo el tiempo, que después hay filtraciones, que hay hackeos, que hay innumerables situaciones que, digamos, es indiscutible que la seguridad de la información es algo en lo que hay que poner los cañones y apuntar a fortalecer, digamos. Así que, bueno, estamos con este objetivo de control, por lo menos a toda la franja de organismos que tienen, ya les digo, o manejos monetarios o de información importante, o infraestructuras críticas, ser exigentes con esta medida. Después tenemos en el segundo punto el esquema, bueno, todos los objetivos de control relativos al planeamiento estratégico de tecnología, que esto la verdad, cuando debo reconocer que desde SIGEN venimos impulsando esto desde que salió la anterior versión, pidiéndole a las áreas informáticas algo que es más exigente que lo que se le pide a la organización en general, porque muchas veces pasa que hay plan estratégico informático y se logra generar, y no hay plan estratégico organizacional. En otros hay, no hay que ser, tenemos un mix, pero con esta, la verdad es que la tecnología requiere este control extra, porque hay muchos elementos que se combinan. Primero, que es necesario asegurar compatibilidad entre los distintos proyectos que se ejecutan, como para que lleguen a buen puerto, planificar un poco cómo se va a ir trabajando con las cosas que se van quedando obsoletas, que necesitan actualización, planificar cómo se van a ir integrando nuevos sistemas, nuevos proyectos, nuevas tecnologías, con lo cual es algo que es considerado muy importante. Pedimos de esta forma que el plan estratégico contemple bueno, esta revisión respecto de la obsolescencia, que debe mantenerse actualizado, que sea formalmente aprobado, que esté asociado al presupuesto, que vieron todo lo que es en el sector público, todo se maneja por presupuesto, con lo cual
a veces el presupuesto va por un lado y el plan escrito va por otro. La gracia es que eso esté unido, porque si no es como de mentirita, no es realizable. Y lo mismo que pase al revés, que lo que se termine comprando por presupuesto esté en el plan, ¿no? Porque también pasan a veces que terminan apareciendo compras informáticas que nada que ver con lo escrito en el plan aprobado. Entonces aseguramos como un fluir ordenado y disciplinado de lo que se va haciendo con los recursos de tecnología. Bueno, el tercer punto, que también no tiene grandes cambios respecto a la versión anterior, lo hacemos a modo de repaso, es ordenarse cómo es la arquitectura de la información de la organización, que vieron antes, a veces, cuando se empezó, que era la tecnología, a lo mejor, bueno, no hablo de cuando se empezó, que estaba el QP, pero a posteriori, que se iban haciendo áreas informáticas y qué sé yo, se fue, a lo mejor se hacían bases de datos relacionales, hoy termina, de golpe, esto adquiere relevancia, porque a lo mejor empiezan a haber datos en una nube, de alguna otra modalidad, almacenados en distintas partes, mantener ordenada cómo va a estar organizada la información que mantiene y que utiliza la organización, es algo que queremos tener disciplinado también. Perdón. Y con una visión integrada, ¿no? Después, bueno, acá tenemos uno de los puntos que unificamos. Ay, perdón. Hablar tanto seguido, no estoy en ritmo. Hace rato que con toda la pandemia me tocó hacer charlas por Zoom, pero siempre cortas y uno pierde el entrenamiento. Tal cual, tal cual. Les decía que este es uno de los puntos que unificamos. ¿Se acuerdan que comenté al principio que de 13 puntos pasamos a hacer 12? Lo que hicimos es documentar, ordenar solo en este punto política de seguridad y procedimientos, los que estaban separados, y dijimos, bueno, todo lo que es documentación de políticas, procedimientos, lo unificamos en un solo punto, que, bueno, justo el año pasado salió la decisión administrativa 641, que desde Jefatura de Gabinete modificaron también el esquema que estaba vigente respecto a políticas de seguridad, lo actualizaron, le dieron una forma a lo mejor más simplificada, que igual está basada en el estándar ISO 27000, con lo cual nosotros también ayornamos al cumplimiento de esa política, no volvemos a requerir otra cosa que sea chequear esto. Sí, lo extendemos al resto de las organizaciones del artículo 8º, porque Jefatura de Gabinete con la decisión administrativa lo exige para Administración Central, pero desde SIGEN lo estamos pidiendo también para el resto, porque consideramos que, aunque no sea obligatorio por la decisión administrativa, es la buena práctica que corresponde aplicar, basándose ya sea en esa decisión administrativa o en el estándar ISO 27001, pero tener una política de seguridad que responda a las buenas prácticas aceptadas sobre el tema. O sea, no me pueden contestar en una auditoría como opinión del auditado, yo no estoy obligado, porque la respuesta de SIGEM es, corresponde que la apliques igual, porque aunque no te sientas obligado,
tenés que tener una política de seguridad. Y además la exigente lo pide. Más allá de eso, lo que hicimos es que considerábamos que hacía falta enumerar, a modo de guía, cuáles son los procedimientos que esperamos encontrar, porque muchas veces en una auditoría pedimos, bueno, cuáles son los procedimientos vigentes, y de golpe aparece un procedimiento, dos, y dentro de la gestión informática se hacen muchas cosas, muchas de las cuales son muy sensibles, con lo cual, de acuerdo a la envergadura de la organización, somos más exigentes, pero esperamos básicamente toda esta lista de controles que, bueno, no quitan que pueda haber algún otro ad hoc para la organización, pero tener todos este tipo de procedimientos de las diversas cosas que se hacen en informática es lo que consideramos apropiado. Por supuesto que para cada procedimiento que estén descritos los pasos, los responsables, la periodicidad, cuándo se realiza, en qué modalidad, y que el procedimiento esté aprobado, y que permita que si la persona que lo suele hacer se va de vacaciones, renuncia o se enferma, que otros puedan continuar, porque ese tipo de cosas es algo, bueno, de más está decirles que todos los riesgos que enumeramos en la planilla, en el listado, surgen de experiencias recogidas por las malas, digamos, ¿no? Nos hemos chocado contra la pared y hemos recibido piñas, yo digo, nos hemos, por ponerme del lado de todos los que estamos en el sector público hace muchos años, ¿no? Cada organismo del sector público ha sucedido alguna de esas cosas y nos hemos tomado el trabajo de recoger todo y volcarlo, pero muchos de ellos son experiencias vividas. Así para darle énfasis a la cuestión, digamos. Así que bueno, hacemos esta lista que sirva de guía y permita bueno, saber qué es lo que se espera que tengan ordenado. Después, bueno, el punto quinto, de cumplimiento de regulaciones externas, que es como casi obvio, pero a veces, aún así, la parte, bueno, por supuesto, velar por el cumplimiento de las normas, que puede ser licenciamiento de software, lo que parece obvio, pero otro de los puntos que a veces no se cumple tan taxativamente es la formalización de relaciones con terceros, donde a veces hay como apuros, entra alguna empresa de soporte, alguna empresa a trabajar sin que tenga el contrato firmado, y esto trae todo aparejado en las responsabilidades. Ojo con el acceso que se le da a terceros, a los datos, a entrar a la red del organismo. A veces hay un delay entre el trámite administrativo de la firma de los contratos respecto, que es necesario ajustar a esto. A veces no depende tanto del área informática, pero hay que mantenerse firme para empujar a que se logre desde las otras áreas también, porque es un tema riesgoso, o sea, no es que se le da acceso a alguien a ver la máquina de café. Estamos hablando de entrar a la red, de ver datos, de administrar, de tomar backups, etc. La función que fuera, hay que ser cuidadoso. Bueno, después el sexto punto habla de los controles respecto de la metodología de administración de proyectos. Esto, yo siempre hago un poco el repaso, ¿no? Que la función informática tiene como dos grandes cosas que hace. Por un lado, cosas de rutina,
operativas, tomar backups, atender la mesa de ayuda, que son cosas que son por demanda o por rutina, y van a administrar la red, y poner el antivirus, que van como corriendo por una función continua. Pero después está todo lo que es proyectos, que son desarrollar un nuevo sistema, instrumentar una nueva plataforma, hacer una adquisición de alguna nueva herramienta. Todo esto son proyectos que empiezan y terminan. Y esa gestión de cosas que empiezan y terminan, hay que tratar de tenerlas ordenadas para ayudar a que sean exitosas, ¿no? Entonces, ser ordenado en la metodología para administrar estos proyectos que van a suceder habitualmente en un área informática, chequear bien que estén documentados los objetivos, los recursos, la factibilidad, si realmente conviene, ordenar las pruebas, asegurar que que se llegue con los plazos, bueno, todo el control que es importante para esta mitad de las funciones dentro del área informática. Después tenemos todo el punto séptimo de desarrollo, mantenimiento, adquisición de software de aplicación, que habla específicamente de la metodología para lo que es sistemas, ¿no? Donde ponemos todos los ítems uno por uno de los objetivos de control que esperamos que se tengan en cuenta respecto de la metodología de desarrollo, y específicamente si hubiera la decisión de contratar un servicio externo, bueno, también qué cuidados tener y cómo justificar, documentar, hacer el análisis de que realmente sea conveniente, cómo protegerse de que no suceda que el proveedor un día se vaya y me quede sin el sistema, o sin poderlo mantener, sin poder continuar. Un conjunto de medidas como para reducir los riesgos asociados a esta tercerización, que puede ser tenida en cuenta siempre que sea adecuadamente justificada. Y estamos agregando, esto está tomado también de las normas generales de control interno, como para también tener el elemento a la hora de auditar, que dentro del sistema estén instrumentados los controles que puedan ser aplicables respecto a integridad, exactitud y validez, como para reforzar que el sistema sea sólido y que tenga instrumentos de control, ¿no? Después, respecto a esto, lo que comentaba anteriormente, de esta eventual situación donde se empiecen a recopilar datos de ciudadanos o de situaciones de movimiento, tener en cuenta si el Estado genera algoritmos de análisis masivos de datos, que es esto lo que les comento, inevitablemente va a llegar un momento en que es la modalidad que viene, ¿no? Que está pasando. Hoy en día, qué sé yo que voy siguiendo artículos de lo que va pasando en Estados Unidos, están haciendo mecanismos de inteligencia artificial hasta para, qué sé yo, hacer el seguimiento de salud de las personas, saber de acuerdo a los análisis si tiene riesgo de tener tal enfermedad o tal otra. Después hay temas, qué sé yo, para esto de las smart cities, bueno, de acuerdo al tránsito, graduar los semáforos y el tiempo de espera. Hay cosas, se está trabajando, por ejemplo, hay un caso grave que hay muy cuestionado en la parte de la justicia en Estados Unidos. Hacen el análisis de antecedentes y alimentan, ¿vieron cómo funciona esto de la inteligencia artificial? Que en realidad se acumulan datos y se sacan como algoritmos de probabilidad y estadística para
para detectar reglas de regresión y correlación entre variables que no son a lo mejor visibles tan fácilmente, pero que con algoritmos se detectan esas relaciones. Entonces se alimenta un sistema con información anterior para determinar, acelerar las decisiones o ayudar decisiones actuales o futuras. Entonces, por ejemplo, con el caso de justicia, lo que hacen es ver, para ver si le dan la libertad condicional a los presos, y analizan datos anteriores a ver si tiene riesgo de reincidir o no. Y claro, a partir de datos anteriores, por situaciones, hay todo un gran debate porque casualmente o porque fue alimentado con datos sesgados, siempre a los negros los hace, que no recomienda que puedan volver a tener libertad condicional, y en cambio a los blancos dice hay menos riesgo. Y eso es porque está sesgado, la verdad, el algoritmo por la alimentación de los sesgos anteriores, de los datos anteriores. Es ese tipo de casos. Doy un ejemplo extremo, acá, digamos, dentro de lo que se está haciendo en Argentina todavía es lejano, pero sí hay que irlo pensando y aprender las lecciones aprendidas, digamos, por las situaciones que dieron malos resultados y los problemas que generaron en otros países, como para asegurar que dentro de los casos que vayan apareciendo se usen para el bien y se usen sin sesgos, se usen adecuadamente, sin riesgos, dentro de lo que es el sector público argentino, ¿no? Dentro, considerando la ley de habeas data que tenemos, de protección de datos personales, y con todos los cuidados. Esto lo digo, digamos, me parece un aporte que esté escrito porque van a ir apareciendo casos donde se empiece a utilizar y se empiece a hacer esto, y está bueno que desde de los controles podamos ir viendo que se use con cuidado, digamos, teniendo en cuenta todos estos controles. Después, bueno, pasamos al octavo punto de adquisición y mantenimiento de infraestructura tecnológica, que, bueno, para todo lo que es compras, digamos, más allá, son los requisitos de control establecidos, tener que se cumplan los estándares vigentes, que, bueno, para los que están en el ámbito privado, el Estado argentino tiene un conjunto de estándares que todas las compras de tecnología tienen que respetar, también como para asegurar que haya un piso, que no se compren temas obsoletos, que no se compren cosas que no sean compatibles después con lo demás, con lo cual todo ese conjunto de estándares es un elemento a considerar. Los emite Jefatura de Gabinete. Después, bueno, por supuesto, probar los productos antes de su aceptación definitiva, planificar el mantenimiento periódico, tener en cuenta las licencias, que siempre es algo que va quedando como, parece que va quedando sin tanto, que no tiene tanta relevancia, pero sí tiene relevancia, hay que ser ordenado, es un activo, las licencias, hay que controlarlas, mantener un procedimiento de control. Y bueno, y después ordenar toda la parte de las bajas de equipamiento, siguiendo acá lo que nos recomendaba la gente de ambiente, de tener un criterio ordenado para las bajas, más allá del borrado seguro de datos, ¿no? Después, todo lo que es procesamiento, soporte y almacenamiento prestado por terceros, también tener, digamos, acá es parte de lo que está viniendo como nueva modalidad, esto de infraestructura como servicio, almacenamiento como servicio, software como servicio. Vamos a tener muchos casos de uso de la nube,
que acá me parece importante. No hay problema en que el Estado nacional, algún organismo, decida esa modalidad. Lo que sí es importante es que, primero, que quede escrito el análisis costo-beneficio y la evaluación de riesgos. No es una decisión que es solo económica. También tener en cuenta cuáles son los datos y dónde van a quedar. Los datos que pueden ser sensitivos o sensibles del Estado Nacional, buscar que queden en ámbitos, en Argentina, por un lado, ¿no? Porque estos servicios de nube pueden estar en cualquier lado. Pero más allá de en Argentina, aún en manos de un privado, tiene que tener una buena protección jurídica, porque la verdad que es un riesgo grave para el sector público. Con lo cual es algo que tiene que estar muy bien justificado. Distinta es la situación si son datos casi públicos o realmente no relevantes, y ahí la cuenta a lo mejor es económica, lo acepto, pero no tomar decisiones solo por bajar costos, decir, porque he escuchado a alguno que, bueno, el servicio de backup, y el servicio de backup termina en Katmandú, no sé, entonces, ojo con eso, tener todo un mecanismo de protección, las previsiones para asegurar la continuidad, y para ver cómo, en caso de que yo vaya a la nube, con datos que vamos a suponer que pasaron esta evaluación de costo-beneficio y la evaluación de riesgos, cómo, en caso de que yo decida suspender ese servicio, cómo me aseguro que lo borren, cómo me aseguro que me devuelvan todo, cómo esa cláusula de terminación, de finalización. Con lo cual buscamos ordenar este tipo de cosas, ¿no? Bueno, que es soberanía de los datos, es otro concepto para tener en cuenta, para los casos que sean, por eso es importante el análisis de riesgo y documentarlo, tomarse también para cubrir al funcionario que toma la decisión, ¿no? Documentar la decisión, buscar la justificación, hacer el análisis costo-beneficio, contemplando los riesgos y la parte económica, y bueno, en base a eso la definición que se tome. Esto es todo lo que les comenté, y está escrito en la norma, así que ya lo hablamos. Bueno, que la información en todos los casos debe estar formalmente clasificada, que bueno, es uno de los primeros puntos del modelo de política de seguridad, tanto de la ISO como de la decisión administrativa. Lo primero es clasificar. Una vez que yo clasifico y sé si la información es crítica o no, puedo continuar con este análisis de riesgo, de ver, bueno, lo puedo subir a la nube o no. Y acá, para extender un poco, un mínimo, para distender un poco. Después, bueno, pasamos al punto 10, publicación de información digital, que también, bueno, digamos, los tiempos actuales entre todo lo que es sitio web, que está unificado para todo lo que es sector público en Argentina Gobar, pero igual cada organismo tiene la independencia para cierta forma de manejo. Bueno, distintos son las universidades, tener siempre ordenado y claras las responsabilidades para lo que es la publicación de información, y no solo ya es el sitio web, sino que realmente ahora son todas las redes sociales, o todos los otros medios que van apareciendo, que hoy son algunos, pero dentro de 2 o 3 años cambian, porque va cambiando todo, y aparte como por generaciones. Yo tengo hijos adolescentes, y hay uno, el varón, que le encontraba el otro día que usaba esa plataforma Discord, y yo me digo, ¿qué es esto? Y claro, no, parece que es algo que
para los jóvenes recontra habitual, y ellos lo usan como si fuera WhatsApp, o sea, va cambiando lo que en cada momento se va usando, pero bueno, lo importante es que cuando se representa la organización, en la forma que sea, en la plataforma que sea, hay que tener una persona que sea responsable, o un conjunto de responsables, si se quiere dividir, que idóneos para el tema, porque hay que saber cómo representar a la organización, cómo dejar toda la imagen que corresponde al organismo, ¿no? En las distintas plataformas que van surgiendo. Después, bueno, tenemos un punto de monitoreo de actividades de tecnología, como esto estaba también anteriormente, para hacer un seguimiento, una supervisión de la tarea, llevar indicadores, generar informes de gestión. O sea, el área informática no es un área que sea de misterio, que las autoridades no puedan hacerle seguir. Hay indicadores con temas y cumplimiento de objetivos que cumplir, que es necesario a veces que queden claro que tienen que generar informes, reportes y rendir cuentas para que la autoridad también vaya estando al tanto y pudiendo tomar las decisiones en los puntos que sean necesarios. Bueno, y tenemos un último punto que también estaba anteriormente, que sí o sí las unidades de auditoría interna de la ley 24.156 tienen que realizar auditorías informáticas de sistemas con una periodicidad acorde al nivel de informatización organizacional, debiendo reunir los responsables los requisitos de competencia técnica, independencia y autoridad. O sea, no pueden pedir un recurso al área informática para que venga a hacer la auditoría, porque ahí no hay independencia, es necesario tener ahí SIGEN colabora un poco en el sentido que todos los años nosotros ordenamos un instructivo de trabajo que es de carácter obligatorio, que se hace a través de con un método electrónico, digamos, a través de la intranet SIGEN, pero es una auditoría que se le encomienda a cada una de las UAI para que realicen en las áreas informáticas sobre distintos temas, que nosotros, digamos, les ahorramos el trabajo de generar el checklist, porque vamos haciendo un checklist ad hoc, año a año distinto, y de esta forma al menos alguna auditoría cada tanto hacen, aún los que no hayan podido conseguir un auditor informático, tienen que rebuscársela y cubrir temas que en general se busca que no sean ultra técnicos, sino que los puedan ejecutar aún siendo de otras profesiones, pero la verdad es que lo ideal es que eso sea complementado con otros trabajos que cada unidad de auditoría interna pueda ir haciendo, ¿no? Así que bueno, con esto cubrimos los temas. Yo ahí les dejo el enlace, que bueno, está publicada la resolución 87, se fue, tanto en el boletín oficial como en la página de SIGEN, dentro de Argentina Gobar, en la parte normativa, para los que lo quieran descargar y tener de material, o para chusmearlo un poco. Y bueno, ahora a disposición para consultas, si tienen algo. Marina, como siempre, muchísimas gracias. Muy claro, sí, muy claro. Te agradecemos sobre todo la pasión que hace muchísimos años demostrás por el sector público y en cuidar los recursos de tecnología y los datos del sector público, que no dejan de ser todos nuestros datos, los datos de los ciudadanos. Totalmente, esa es verdad. Bueno, muchas preguntas. Gracias. Tenemos muchas preguntas, pero voy a empezar por la pregunta del millón. Sí. Esa pregunta que es difícil de es fácil de contestar, pero tal vez es difícil de implementar.
¿De quién depende la función de TI? Y agrego de quién depende la función de seguridad de la información. Y la recomendación de SIGEN es que llegue a la máxima autoridad en ambos casos, para los organismos grandes, por eso, o que manejen información crítica o infraestructuras críticas. No se lo estamos recomendando a esos pequeños institutos chiquitos, no. Se lo estamos recomendando a los que puedan tener una capacidad de instrumentarlo y que realmente amerite, porque a lo mejor hay organismos que están manejando información ultrasensitiva, ¿no? Pensemos que el Estado tiene, por decir, bueno, información de impuestos, bueno, ni hablar, todos los Previsional. La parte social, previsional, de salud, qué sé yo, desde las... bueno, por todo tipo de casos, ustedes se imaginan lo que es, ¿no? Los ministerios, los datos que hay. Más allá de eso, estamos recomendando de la autoridad, que a veces puede ser, a veces está la autoridad política, ¿vieron cómo se organiza el Estado? Que a veces una autoridad política tiene como vices o algo, que yo acá tenemos síndicos adjuntos, en algún ministro tiene un viceministro, pero bueno, siempre de la autoridad política que esté dependiendo, que no dependa de alguien de línea, como un área de administración u otro de línea. Esa es la recomendación de SIGEN siempre, en ambos casos, que a lo mejor el área de tecnología va a tener, vamos a ponerle un ejemplo que muchos quisieran decir, ojalá 100 personas y seguridad son 10, no necesariamente son 2 mega áreas, a lo mejor seguridad es más chico, pero ambos casos, la idea es que dependan de la autoridad. Tenemos otra pregunta relacionada con... Primero voy a cerrar este tema, sí, porque sé que todos nos vamos a quedar pensando en nuestro propio organismo. Y te pido informalmente, ¿cómo hacemos desde nuestra función de auditoría interna para recomendar cuál sería la mejor dependencia y por qué no sería la dependencia que hoy existe la mejor? ¿Cómo los convencemos a la autoridad política? O, por ejemplo, en el caso que vos nombraste, depende de administración. Todos sabemos que muchas veces estamos entre colegas y va a ser las quintas, las puertas cerradas. ¿Cómo hacemos para convencerlos? Digamos, desde el punto de vista lógico, el argumento es siempre buscar que informática pueda prestar apoyo a la actividad sustantiva de la organización. Igual es verdad que uno lucha contra el anterior gerente de administración que no quiere perder poder, porque ese sector que pierde es poder para esa persona. Con lo cual hay una disputa que desde SIGEN, nosotros la verdad lo escribimos en el informe y ahí no hay, es inamovible, digamos, la autoridad recibe el informe con esa recomendación. Después hemos tenido muchos debates porque, ya te digo, afloran todas esas cosas de que no, acá se maneja bien, y yo manejo de tal forma, y soy yo el que lo manejo. Bueno, pero la verdad es que no, hay casos, ejemplos paradigmáticos, donde administración, siempre cuento ejemplos así, administración con las computadoras más modernas, y el área que tiene que prestar el servicio social al ciudadano, sin computadora, con una obsoleta,
sin impresoras, porque la prioridad, se recibe una compra de informática, lo que fuera, y la prioridad va al área de la cual informática depende. Eso sucede, y lo mismo para, bueno, hay que desarrollar, o hay que atender un pedido de la mesa de ayuda, hay que desarrollar un nuevo sistema, hay que arreglar un sistema que tiene tal cosa, siempre va inevitablemente a suceder que sea atendido con prioridad el administrativo y no el sustantivo. Y no va a ser visto en igualdad de... O sea, la prioridad la tiene que poner la autoridad máxima. Ese es qué es lo que a la autoridad máxima le interesa. La autoridad máxima puede decir en un momento, bueno, en este caso prefiero que la administración porque la facturación tiene que salir, por decir. Pero no, puede decir, no, está pasando este problema con la atención al ciudadano y si no logramos resolverlo, me sacan de ministro, porque hay veces que es incumplir la misión organizacional, con lo cual hay que dejar que las prioridades las determine la autoridad máxima. Siguiendo con el tema de la dependencia. Y vamos a poner los dos casos. TI, independiente de seguridad informática, sería la situación ideal. ¿Qué cosas podemos solicitar como auditores cuando seguridad de la información, por X motivo, depende de tecnología y no depende de la máxima autoridad? Y bueno, por un lado, al menos hay seguridad, digamos, porque hay veces que va pasando que, bueno, pero dentro de eso, el ordenamiento, digamos, de la política y procedimientos es el punto clave ahí, digamos, vamos a suponer que es un organismo mediano al que todavía no le exigimos que esté seguridad separado, sí le exigimos política de seguridad acorde a la decisión administrativa o al estándar, y le exigimos todos los procedimientos y que se cumplan a rajatabla, o sea, toda la parte desde administración de usuarios, o sea, capítulo por capítulo, dentro del modelo ISO, ¿no? Gestión de backup, contingencia, administración de los firewalls, todo punto por punto, en los controles, más los indicadores de desempeño y reportes de gestión, tal cual como se le pide informática, específicos para seguridad. Exactamente, exactamente. Y otra consulta es si tiene SIGEN pensado, previsto, en cartera, relacionar esta resolución con alguna norma, resolución, guía específicamente relacionada con ciberseguridad. Mira, no en este momento porque está a plena vigencia la decisión administrativa, Claro. que están todos los organismos armando. ¿Se acuerdan que esa decisión les pidió que presenten un plan de cómo iban a readecuar sus políticas durante este año, 2022? Con lo cual están todos los organismos, por lo menos los de administración central, trabajando a 10.000 con ese cumplimiento, con lo cual sí, SIGEN vamos acompañando. De hecho, el instructivo de trabajo de fin de año pasado fue sobre ese tema, de chequear que estén cumpliendo y que presenten eso a tiempo, como para también reforzar la importancia del tema, y probablemente este año volvamos sobre seguridad informática para complementar con ese tema también. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor. Y acá vamos a tocar otro tema muy importante y que estoy recordando que hace muchos años, ninguna de las dos teníamos hijos. Tratamos este tema en una reunión con un representante, si no me equivoco, de Costa Rica.
¿Cómo se puede describir la participación de auditoría en el desarrollo de aplicaciones? Bueno, ahí nosotros pusimos en la norma el control de que se le dé participación a medida que se va desarrollando, y que, porque siempre se genera el debate, probablemente eso que vos recordás era parte de bueno, de si a SIGEN el control es ex post, ¿no? Y qué pasa con que si nos metemos antes, pero bueno, está ese famoso gráfico con la línea ascendente de que a más tarde uno interviene y si tienen que rehacer hay que empezar de vuelta, con lo cual yo, digamos, acá resolvemos ese debate con hablar de las etapas del desarrollo, ¿no? Y que la intervención ex post a cada etapa. Entonces está la etapa de análisis de reglamento preliminar, y ahí se puede dar participación a la unidad de auditoría interna que colabore. A ver, más que nada la colaboración no es revisar, no es revisarle el trabajo ni nada, sino poder aportar en chequear que estén contemplados los controles que van a servir para después encaminar ese proceso en una forma automatizada, con controles automatizados, y de paso incluir las alertas o los elementos que la UAI pueda aprovechar para atender a que esa función quede lo más inteligente, lo más posible, ¿no? Con los mayores controles, y bueno, de paso tener en cuenta si están siguiendo un esquema ordenado, documentado, el seguimiento de los controles, con lo cual le hemos encontrado ese truco de decir, bueno, ir interviniendo a posteriori de cada etapa. Tenemos una pregunta recién, y nos preguntan si existen auditorías de preimplementación y auditorías de post-implementación. Poder, es una afirmación, dice. Es una afirmación, me responde. Perdón. Sí, puede pasar que la de preimplementación puede ser post-desarrollo, digamos. No hay problema, digamos, con este esquema de etapas que, ya les digo, es un poco la forma en que hemos encontrado un equilibrio para lograr intervenir cuando amerita, en los casos en que la UAI muchas veces hay desarrollos que son muy importantes para el organismo, sistemas que realmente cambian los procesos, que interrelacionan funciones, con lo cual es muy importante que la UAI pueda hacer sus aportes cuanto antes posible, porque eso ayuda a que después no haya que volver para atrás con todo. Así que sí, por supuesto. Uy, estás muteada. Tengo una consulta de Mónica Rela, muchas gracias. Y creo que esto nos va a servir para muchos de los organismos y también para el sector privado. Cuando se tiene la obligación de cumplir con normas de distintos organismos de Contralor y mejores prácticas adoptadas por la organización, las organizaciones se ven obligadas a mantener las relaciones entre los distintos objetivos de control para facilitar el monitoreo de los mismos y su cumplimiento. Nos recuerda que al comenzar la presentación nos dijiste que había nuevas normas, que se tuvieron en cuenta normas y mejores prácticas locales e internacionales. Es lo que para nosotros, hago un paréntesis, llamamos los mappings, los documentos de mapeo. Y la consulta es si se encuentra a disposición algún documento digital con los apareos utilizados para los distintos objetivos de control incluidos en las normas.
La verdad es que no hemos hecho ese trabajo. Me gustaría poder decir que tenemos todo a ese nivel, pero la verdad, a lo mejor se puede desarrollar más adelante. De todas formas, yo creo que como están seleccionados los objetivos de control que son como más los principales dentro de cada tema, digamos. No es que hay cosas ni técnicas ni de ultra detalle, porque lo que buscamos es que sea una norma que continúe en el tiempo, que no sea después susceptible a cambios tecnológicos, ¿no? Y que nos permita de guía ayornado a cada caso, porque imagínense que en el sector público tenemos una variedad de organizaciones, son cerca de 200, entre los ministerios, las empresas y las universidades nacionales, que ya de por sí son una cantidad enorme. Con lo cual la variedad de tecnologías, de cosas, es muy amplia, y buscamos que sea la norma, los objetivos de control se abstraigan de la tecnología. Con lo cual, yo creo que el mapeo no es complejo armarlo, pero la verdad no lo tenemos armado. Eventualmente consideraré para ver si se puede durante el próximo tiempo, en la medida de los desarrollos que vayamos haciendo de trabajos también. En la medida que se pueda, sí, y sin comprometer con los tiempos políticos, si les parece, podemos, Marina, si te parece, podemos armar un mapeo con COVID, con las últimas versiones, y te invitamos a exponer nuevamente esta relación, ¿sí? ¿Cómo Que no? creo que es algo que, a ver, hemos utilizado en las diferentes unidades de auditoría interna con mayor o menor medida, pero convengamos que ya desde la RESO, nuestra querida RESO 48, y las normas de los bancos, la la norma relacionada con control interno de tecnología de información, menciona COVID y menciona también las ISO en sus diferentes versiones. Así que creo que eso es algo que sería importante para el Instituto de Auditores Internos, para las unidades de auditoría interna, y digo, dentro de lo posible, también invitarte para chequear esta relación. Pero bueno, lo dejamos así, sin decir mucho más. Y hay una pregunta que no podemos dejar de hacerla. Formamos parte de una unidad de auditoría interna. Tal vez tenemos la suerte y la posibilidad de tener un área específica de auditoría de sistemas con un mayor o menor grado de automatización, de tecnicidad, de recursos técnicos específicos. Pero independientemente de eso, en tu amplia experiencia, ¿cómo podemos hacer para que la auditoría interna se convierta en un socio estratégico de la unidad de tecnología, para tratar de ir todos en un camino paralelo, independientemente de la norma, independientemente del grado de implementación de la norma? ¿Cómo ayudamos al organismo? Sí, bueno, eso digamos, es el gran debate, y depende mucho de las personas también, de cómo, ¿no? Cada uno que le toca el rol de ejercer, independientemente de la parte informática, digamos, en sí, porque poder acompañar a la gestión, digamos,
ahí creo que una cosa que para mí ayuda mucho es siempre tener presente esto que en las normas COSO, más allá de los controles no son porque sí, el control es para el cumplimiento del objetivo. Entonces siempre tener presente cuál es la preocupación del que está gestionando, ¿no? El que está gestionando quiere cumplir el objetivo. Y si uno también lo acompaña entendiendo eso que él ve, o ella, para ser ella, para ser inclusivos, porque ahora uno habla en masculino, ver junto el objetivo todo el tiempo, y bueno, el objetivo de gestión, digamos, y acompañar con los controles, informáticos o no informáticos, pero siempre buscando acompañar para el logro, no obstaculizar, eso, pero bueno, es mucho parte de cómo cada uno va haciendo su lugar, ¿no? Recuerdo algo que siempre me decía el doctor Serlenga relacionado con COSO, con el informe COSO, y decía que lo importante son las personas. Y en el instituto también conversamos con Matías hace muy poco, esto de, dar capacitaciones de liderazgo, porque necesitamos esa condición, esa característica de auditores internos justamente para poder relacionarnos de una mejor manera con nuestros auditados y con las máximas autoridades. Como vos bien decías, con los aspectos políticos que no dejan de estar dentro de nuestro ámbito. Tengo dos preguntas más, una de Juan de Dios Bel, que no podemos dejar de saludarlo y mandarle un cariño y un beso muy, muy grande y especial. Te consulta si se han efectuado revisiones sobre el cumplimiento de la normativa relacionada con transparencia y acceso a la información, y nos comentan también que en Nucleoeléctrica Argentina se han realizado este tipo de auditorías. Bueno, hola Juan, un gusto volver a encontrarte. Nosotros en particular en nuestro sector no, pero sí la SIGEN hace, o las unidades de auditoría interna hacen. Igual nosotros, con lo que es en esta norma, si bien en algún punto a lo mejor hay una referencia normativa a la normativa de transparencia, hay también, como siempre hacemos la comparación, ¿no? Dentro de lo que es el Estado se busca hay como objetivos contrapuestos, quería señalar esto, ¿no? De toda esta cosa de ser transparentes, poner todo, de mostrar, pero a la vez, los que venimos de informática de hace mucho, estábamos siempre con ese, que como control, el acceso se da hasta la necesidad de saber, ¿no? Y no de más. Y esto es como que queda como contrapuesto, y a veces hay un filo ahí en la parte de los accesos sobre temas sensitivos en algún organismo, de algún conjunto de datos que a uno le dé como que esté en ese límite, ¿no? De esa contradicción entre las dos cosas, de bueno, hasta dónde se expone, que bueno, como la normativa está súper, digamos, especificada bien en los incisos, cuáles son las excepciones, de lo que no, hay que documentar muy bien y justificar muy bien, si no, la tendencia es todo es público. Con lo cual tiene que estar muy, por eso la importancia de clasificar para lo que pueda no ser. Después no lo estamos haciendo nosotros, esas revisiones, pero sí se hacen, y entiendo incluso que hay todo instructivos de trabajo puntuales desde el área de normativa de SIGEN que se emitieron, así que... Bueno, consulté en el chat
¿sí? No existía... sí, nos falta una pregunta. Yo pregunté en el chat si nos faltaba alguna pregunta, ¿sí? Y Laura, por supuesto, nos consultaba. ¿Hay algo estimado de que la rezo sea obligatoria para otros incisos del artículo 8, como por ejemplo sociedades del Estado? Sí, es obligatorio para todos, para todo lo del artículo 8, Laura. Están adentro, todos, sí, sí, sí. Universidades, todo el artículo 8 va en la resolución. Sí, sí, sí. Creo que la pregunta de Laura está orientada a que el artículo 8 suele tener ciertos grises, ciertos Sí, matices. Entonces, dependiendo del momento, la circunstancia, los organismos deciden verse incluidos en este artículo y otras veces deciden, en algunos casos unilateralmente, no estar contemplados. no, totalmente. Entonces, Lo sé, pero la postura de SIGEN es que sí, sí, sí. O sea, en las auditorías que realizamos nosotros en forma directa, va para todos. Así que cualquier tipo de sociedades, universidades. no Gracias, quiero Marina. dejar... Está bueno aclararlo así públicamente. Tal cual. Y se encuentra en la sala, y a quien le agradezco mucho, Oscar Rebolledo, que es uno de los directores del Comité de Universidades. Entonces no quería cerrar la charla sin preguntarle si quería hacer alguna consulta en particular. Así que le cedemos por un minutito el micrófono a Oscar. Hola, buenos días. Gracias, Graciela. Gracias. Muy clara, Marina, como siempre. La verdad, un placer escucharte. La verdad que muy interesante la norma, me parece muy novedosa. Y bueno, como vos decís, creo que Graciela fuiste muy clara con el tema de los matices y los grises sobre el artículo 8. Yo creo que la norma es una norma de referencia, es una norma que, digamos, todos los organismos del Estado tendríamos que aplicar, más allá de la obligatoriedad. Yo creo que es una cuestión de responsabilidad técnica profesional. Hay marcos normativos. En el caso de las universidades, estamos en esa zona gris. Las universidades no estamos alcanzadas por el artículo 8 en particular, sino que más bien la obligatoriedad de la aplicación de la ley es por la Ley de Educación Superior, que nos obliga a aplicar la Ley 24.156. Digamos, no estamos taxativamente dentro del 8, pero Sí, la tenés Ley de razón, Educación pero Superior... vamos a esperar de ustedes que cumplan también, porque Bueno, como es son que la buenas recomendación, prácticas. tal cual, Marina, la recomendación nuestra, justamente la semana pasada trabajamos con la gente de la DTI, le pusimos en conocimiento de la nueva normativa y vamos a trabajar juntos en la implementación. Creo que, Graciela, habías dicho en un momento las estrategias que tenemos que tener desde la UAI con las áreas de DTI. Te cuento la experiencia, les cuento a todos la experiencia de la Universidad del Comahue. Hemos tenido una experiencia muy exitosa en cuanto a hacernos de socios estratégicos del área de dirección de tecnología. Creo que el rol de los auditores internos es de asesores de confianza de la gestión, y en ese rol nos tenemos que posicionar y colaborar con las diferentes áreas y con la conducción, obviamente, las autoridades, para cumplir con los objetivos organizacionales y a veces mediar entre las áreas técnicas y las áreas de conducción, porque todos tenemos que hablar el mismo lenguaje y apuntar hacia el mismo objetivo. Y a veces las áreas técnicas tienen un modo de trabajar en unos tiempos que no son los tiempos políticos. Entonces, desde los auditores creo que tenemos una gran responsabilidad para ayudar a acercar esas partes y trabajar como verdaderos asesores de confianza de la gestión, acompañando para el cumplimiento de este tipo de normativas y dejar de lado esas discusiones a veces tan antagónicas, si lo tengo que aplicar o no tengo que aplicar. Lo que es bueno y sano para la organización hay que tomarlo. Y dejarnos de esas discusiones de si me obligan o no me obligan. Yo creo que esta norma es una norma de avanzada,
y obviamente lo vamos a recomendar en universidades para que todos la cumplamos. Más allá de esta discusión y estos matices, que creo que hay que dejarlos de lado cuando la responsabilidad pública nos impone gestionar con responsabilidad a nuestras organizaciones. Así que bueno, muchas gracias Marina, gracias a vos Graciela por la invitación de estar en este momento, en el comité, y bueno, creo que es la manera que trabajemos juntos, discutiendo estas cuestiones y poniéndonos de acuerdo en brindar lo mejor para nuestras organizaciones. Esa creo que es nuestra responsabilidad y nuestro rol, asesorarlos para que cumplamos todo el mejor objetivo de la organización. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Tenemos una pregunta y que no podía dejar de suceder. Carolina Castro, muchísimas gracias. Nos consulta si para las entidades que puedan ser alcanzadas por la normativa BCRA, por supuesto 4609, que no podía dejar de faltar, ¿sí? Y sus modificatorias, ¿se contempla un paralelo entre ambas normas para demostrar cumplimiento? Y bueno, esto es lo mismo del mapeo, no lo tenemos hecho. Yo diría que básicamente muchos de los puntos van a estar en ambos casos. Quizá lo tenemos ordenado en una forma un poco más minuciosa, sobre todo para el punto 7 de desarrollo, de las metodologías, pero bueno, falta hacer el mapeo. Ya a lo mejor alguna UAI de las entidades financieras en algún momento lo van a desarrollar y lo pondremos a consideración. Me comprometo a hablar con nuestra comisión de entidades financieras para intentar armar un grupo. Vamos a pasarlo. Y mientras dejamos a nuestros queridos participantes que sigan enviando preguntas, y no queriendo molestarte mucho, Marina, sí, y agradeciéndote. Oscar dijo algo muy cierto, y cuando él hablaba, decía que también tenemos que, como auditores, sobre todo de tecnología, hacer un mea culpa, y esto está relacionado con gobierno y gestión de tecnología de información. Los informes del área específica de tecnología suelen estar emitidos en un lenguaje técnico, que no lo entiende ni el auditor interno titular, ni tiene por qué entenderlo la máxima autoridad del organismo, ni los compañeros, es decir, los responsables de las diferentes direcciones dentro de una unidad de auditoría interna. Entonces quería pedirte tu opinión al respecto. Sí, es verdad, nosotros estamos tratando con lo del informe ejecutivo, digamos, sobre todo en el informe ejecutivo, darle la redacción más amigable posible a los que son más de carácter técnico. Nos pasa a nosotros, tenemos dentro de las funciones de SIGEN, la función de auditoría de firma digital incluso, que son inevitablemente súper técnicos, y la verdad es que, bueno, cuesta por la propia temática, porque la verdad que por más que uno, o sea, hay cosas que no las puede redactar en amigable, entonces, bueno, estamos tratando, pero la verdad que sí, yo también hago un poco esa autocrítica de que es parte de lo que es un elemento a tratar de mejorar para vender mejor nuestra función, para resaltar más lo que se puede, el alcance, digamos, de lo que se puede llegar a totalmente. Es un elemento que, bueno, tratando de a poco de lo que uno puede. Tal cual, creo que coincidimos todos en este aspecto. Y si no tenemos ninguna pregunta adicional, esta sería la última, abusando de tu amabilidad. ¿Qué recomendaciones finales les podés dar, tanto a los organismos
como a los auditores internos para aprovechar esta norma, esta actualización de la norma, como una nueva oportunidad para conversar con las funciones de TI, con la máxima autoridad del organismo, ¿por qué no con SIGEN? ¿Por qué no con tu gerencia responsable de las auditorías de sistemas informáticas? Y seguro, yo creo que es un conjunto de requisitos que están ahora puestos sobre la mesa respecto de logros que es importante que cada área informática y cada UAI vuelva a revisar. Para el área informática puede ser una oportunidad para replantear, reordenar, tanto lo que es a nivel estructura organizativa, fortalecer, como a nivel digamos, de pedir presupuesto, pedir recursos para poder instrumentar, porque sí, hay cosas que pueden requerir de mayores, tanto sea gente con horas hombre para poder desarrollar, documentar, como ser la instrumentación de controles, porque sí, por supuesto, pero es necesario, porque la verdad que, vuelvo a decir, estamos en 2022, el Estado nacional tiene que estar a la altura con el nivel de informatización que está existiendo, tanto para el ámbito privado como lo que está pasando en el mundo. O sea, tenemos que seguir empujando para cada vez poder dar mejor servicio a la ciudadanía, a las autoridades políticas que tienen que cumplir objetivos, lo que dijimos antes, poder estar a la altura con servicios informáticos de calidad bien controlados, con lo cual es un momento a lo mejor de revisar cómo está el área y poder replantear bueno, objetivos y pedir qué cosas es necesario para fortalecer el área, ¿no? En control. Así que a lo mejor es una oportunidad. Bueno, yo igual antes por las dudas, les mando un beso muy grande a todos, la verdad, todos tantos amigos, compañeros de muchos años, colegas que nos vemos a veces así en eventos, en cosas, y a todos, la verdad, tantos a quienes tengo mucho afecto, vos Graciela, la verdad que tantos años también fuiste parte, lo mismo Juan, que todos fueron dejando semillas, tanto en el armado de la anterior versión, como en las experiencias recogidas a posteriori, y también en lo que yo fui aprendiendo, así que un gusto para mí, la verdad, interactuar con todos ustedes en esta charla. Ahora sí te dejo por si me haces otra pregunta. Nos agradece muchísimo tu exposición, la claridad. Por supuesto, esto es el puntapié inicial para poder trabajar y mucho sobre esta resolución, que como dijimos al principio, siempre va a ser en nuestro corazón la ex 48. Bueno, yo hago este chiste, porque estuve esperando para jugar a la quiniela. Antes era el Morto que Parla, el 48, y ahora son los Piojos, el 87. Así que les digo, el juego es perjudicial para la salud. Para la salud, pero hay que buscarle la explicación filosófica. Hemos tenido varias hacemos un vínculo con la cuestión de la gamificación ahora. Exactamente, sí, exactamente. Así que vamos a tener que buscarle alguna explicación. Todos nos están agradeciendo muchísimo, realmente una cantidad significativa de participantes, más de 60 participantes, a los cuales les agradecemos muchísimo.
Marina, gracias por compartir tus conocimientos como siempre, y seguiremos trabajando. Aquellos para los que tenemos el corazoncito en el sector público, y también para compartir esta resolución con el sector privado, porque realmente es un excelente marco de control interno para las tecnologías de información. Sin más, los queremos despedir. Para el certificado, les pedimos por favor que accedan a los links y que completen la encuesta, que para nosotros es muy importante para poder seguir mejorando, con el lema progresar, compartiendo, como siempre, que nos gusta tanto a los que participamos en el instituto y más en el sector público. Un beso enorme a todos, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima. Bueno, un beso, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao.